sea que solo te voy a hacer dos preguntitas nada más. La primera, un poco, me veo en obligación, un poco como persona que se mueve en el mundo industrial, de hacerte una pregunta de todas estas enseñanzas, todo esto que nos has contado, ¿en qué medida crees tú que puede trasladarse a la compra técnica industrial? ¿Cuánto de impulso, cuánto de visceralidad? Sí, la compra técnica, evidentemente, todo esto que hemos hablado, tecnología, innovación, desarrollo, es parte fundamental, es el backbone, es la línea de flotación. Pero a partir de aquí la diferenciación, ¿dónde viene en lo técnico principalmente? En el servicio, en la calidad del servicio. Precisamente esto, la rapidez a los clientes, la calidad del servicio, el estar detrás del cliente, el apoyo al cliente, y el servicio es muy intangible. El servicio sí que es un tema de valor humano, es decir, de capacidad de recursos humanos y de servicio al cliente. En esos tipos técnicos, una vez que se tiene la plataforma de I+D, tecnología necesaria, la diferencia viene principalmente por el servicio al cliente. Muy bien. Otra pregunta que creo que es interesante. Decía aquí uno de los presentes, ¿cómo se trata con el poder tan grande que está adquiriendo la prescripción en contra de las marcas por intereses de margen? Dice, ¿qué hacemos con la campaña social que beneficia a las marcas blancas? Una pregunta, si me permiten, es la pregunta del millón. Nosotros estamos investigando mucho el crecimiento de las marcas blancas, marcas de distribuidor, como saben. No hay marca blanca, es marcas de distribuidor. También hay otras marcas, a mi entender, más peligrosas para las marcas de fabricante, que son lo que se llaman las marcas privadas de distribuidor, las private labels. Es decir, un Carrefour no va a lanzar un whisky Carrefour ni un vino Crianza Carrefour. Lo que va a lanzar es registrar una marca suya, Castillo de Andrade, y envasar crianza o vino con Castillo de Andrade, pero que es su marca. Estas son las marcas privadas, que realmente compiten incluso muy bien. ¿Cuál es la forma de luchar? Esto es la pregunta, hay muchas respuestas, es la gran pregunta del millón, ¿no? Pero cuando analizamos quién está compitiendo perfectamente en cuotas de mercado y enfrentándose en muchas categorías a las marcas de distribuidor, son, y no es porque estemos en este foro hoy, son aquellas marcas que están constantemente innovando. Es decir, de Danone, ¿qué esperamos? Que cada 6 meses haya un producto nuevo. A los 3 meses, 4 meses, como ese producto tenga éxito, Carrefour le va a copiar o le va a imitar, y todos los grandes distribuidores. Pero ya, ¿qué va a hacer a los 3 meses? Otro producto nuevo, y siempre es una avanzadilla, un paso por delante. Permítanme el ejemplo de un producto que es difícil de diferenciar, la pasta, los espaguetis. Nosotros tenemos a Gallo en el foro de marcas, y cuando hablamos con ellos, dice, oye, diferenciarse en este sector, en la pasta, cuando yo tengo que vender medio kilo de pasta Gallo, que vale el doble que vale una pasta Día, y que una vez que se cuece le echa usted la boloñesa, hay que ser muy experto para diferenciarla. Claro, ¿cómo puedo diferenciarme y seguir manteniendo mi liderazgo? Pues con innovación, buscando, nunca intentando competir a precio. Pues no lo hagan, por favor, no lo hagan, es imposible. No vayan hacia abajo, en todo caso hay que ir hacia arriba. Por eso Gallo, ¿qué ha hecho? Las pastas al huevo, es decir, las premium, en cajas de cartón negro, a doble de precio, y por ahí. Y miren, se han tenido éxito, que ahora también las tiene la gran distribución. Por eso la copia va detrás. Siempre hay que ir un paso por delante en innovación, y los casos algunos casos sí que se puede y lo están haciendo realmente bien. Muy bien, pues muchas gracias, y creo que hemos terminado nuestro tiempo. Muchas gracias.